Bienvenidos sean todos ustedes a su canal, Umbral Paranormal. Esta vez les traemos relatos relacionados con abuelos, personas que llevan cientos de meses, días a sus espaldas, años de experiencia, que muchas veces nos dan consejos, sean buenos o bien intencionados. Tenemos una imagen de ellos que tal vez sea errónea, ya que los vemos como personas que saben mucho. Y claro, sí lo saben, pero antes de eso fueron personas como tú y yo, personas que han vivido cientos de historias. Y no todos son experiencias normales, a veces son otro tipo de experiencias. Quiero recalcar igual que tenemos un relato muy especial. Nos compartió una persona que es conocida. Espero que les guste. Miren, chamacos, si hay algo que he aprendido en mis largos años es que las cosas viejas guardan más que polvo y recuerdos. Guardan ecos. Y no me refiero a los ecos del viento, sino a las de la vida que se vivieron y que a veces se quedaron atrapadas en esos objetos y incluso lugares. La historia que les voy a contar pasó hace mucho tiempo, cuando yo era apenas un mocoso de la edad de ustedes, pero el miedo que se me metió se me quedó grabado en el alma. Eran los años 50. Mi familia, que en ese entonces vivíamos en un rancho cerca de Durango, tuvo que mudarse a la ciudad. Mi padre, que en paz descanse, había encontrado un mejor trabajo. Y eso significaba dejar la vida del campo por el asfalto de las calles de la ciudad. La casa que encontramos era grande, de esas de adobe y de techos altos, con un patio enorme, lleno de maleza, perfecto para el jardín de mi madre. Estaba al final de una calle, sin salida, casi escondido entre los árboles viejos, y que entre un muro que se desmoronaba por el tiempo. Desde el primer día, esa casa tenía algo raro. No era fea, sin duda no era fea, pero se sentía un aire pesado, como si adentro fuese más denso. Mi padre, siempre tan práctico, decía que era por la falta de la ventilación, pero él sabía que era otra forma, o que nos decía que era para tranquilizarnos. Mi habitación era del fondo, la más alejada de la calle. Tenía una ventana grande que daba al patio trasero, donde había un árbol de pirul tan viejo que las ramas parecían dedos retorcidos y deformes. Las primeras noches fueron tranquilas, salvo que el sonido del viento que se colaba entre las rendijas de las ventanas y el crujido de la madera, pero poco a poco empezaron las cosas raras. Lo primero fueron susurros. Al principio, pensé que era mi imaginación, el cansancio del día, un murmullo suave, casi inaudible, como si alguien estuviera rezando muy pero muy bajito en el cuarto de al lado, pero no había nadie. Mis hermanas dormían al otro lado de la casa, y mis padres en la habitación principal. Intenté hacer caso omiso e ignorarlo, pero los susurros se hicieron más claros, más insistentes. Ya no era solo un murmullo, a veces juraría que se escuchaba mi nombre, dicho en una voz infantil, muy tenue, casi como si fuese un quejido. Una noche me despertó un llanto. Era un lamento suave, constante, que venía del patio. Me levanté sigilosamente y me asomé por la ventana. La luna llena iluminaba el árbol de pirul, pero no vi nada. El llanto seguía. No era un gato, ni era un perro. En el llanto de un niño pequeño. Un lamento que llena de tristeza. Me cala hasta en los huesos. Me quedé pegado a la ventana, tratando de averiguar qué estaba pasando, tiritando, hasta que el sonido se desvaneció con las primeras luces del amanecer. No le conté a nadie. ¿Quién me iba a creer? Después de todo, solo un niño pequeño. Las cosas escalaron poco a poco. Empecé a encontrar juguetes viejos en mi habitación. Una canica rota, una muñeca sin un ojo, un pequeño caballito de madera. Al principio pensé que eran de mis hermanas, pero ellas juraban que no. Mi madre los tiraba, pero al día siguiente aparecían otra vez.
Una vez encontré a la muñeca de trapo, sentada en mi cama, mirándome como si me estuviera penetrando el alma. Sentía que su único ojo me observaba. Me entró un escalofrío tan grande que salí corriendo de la habitación y no recé hasta que amaneció. Lo peor llegó una noche de lluvia. Los truenos retumbaban y ya no podía dormir. Los susurros estaban por todas partes y el llanto del patio se había metido dentro de la casa. Me cubrí con las sábanas, temblando. De repente sentí un frío helado en los pies. Abrí los ojos y lo vi, de pie, enfrente de mi cama. Había una silueta pequeña y oscura. No podía distinguir bien sus facciones por la oscuridad, pero sabía que era un niño. Estaba mojado, goteaba agua de su cuerpo por todo el suelo de madera, y sus ojos, esos malditos ojos, brillaban en la oscuridad. Se sentía una luz triste y resentida en sus ojos. No se movía, solo me miraba. El miedo me paralizó. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondió. La silueta levantó lentamente y se disolvió en el aire, como si nunca me hubiera sentado ahí. Pero el frío se quedó y las gotas de agua del suelo eran reales. A la mañana siguiente no pude más. Le conté todo a mis padres, con lágrimas en los ojos. Mi papá, que era un hombre de campo, rudo, y no se dejaba llevar por el sentimentalismo, no me creyó al principio. Mi madre, en cambio, se puso pálida. Ella también había sido testigo de esos sucesos. Había escuchado ruidos. Decidieron investigar un poco con los vecinos más viejos, y la verdad salió a la luz. Una verdad que nos heló la sangre. Años antes, en esa casa, habitaba una familia que vivió una tragedia. Su único hijo, un niño de unos 5 años, había desaparecido misteriosamente durante una fuerte tormenta. La lluvia torrencial había provocado que el río cercano se había desbordado, y aunque buscaron por días, el cuerpo del niño nunca apareció. Se dijo que la familia se mudó, tratando de huir de ese triste recuerdo. Pero el niño, muchos han dicho que lo han visto en la casa, como si estuviera esperando a la persona, quizás para un adiós. Mis padres, asustados por la historia y porque lo que ya había experimentado, no lo pensaron 2 veces. Empacamos y a lo poco, como en una semana, nos fuimos de ahí. El recuerdo de esa silueta mojada y esos ojos tristes me siguen acompañando hasta el día de hoy. Y se queda como testigo que hay lugares, chamacos, donde la pena es tan grande que se queda pegada, esperando una forma de ser escuchado. Y que esa cosa, el silencio, tal vez sea un lamento. Esta historia, muchachos, no es de fantasmas en casas viejas, sino de algo más primitivo, algo que se esconde en las extrañas de la tierra. Mi abuelo, el papá de mi padre, siempre me decía que las minas son como bocas del infierno y que de ahí no se debe de jugar con lo que se duerme en esa oscuridad. En la oscuridad de sus túneles, porque se podría salir mal parado. Esto que les voy a contar le pasó a un primo de mi abuelo, un tal Anastasio, en una mina de plata que ya estaba abandonada, por allá de los años 30, en las cercanías de Zacatecas. Anastasio era un hombre fuerte, de pocas palabras, pero con una necesidad grande de conseguir dinero para su familia. La mina en cuestión se llamaba El Suspiro, porque se decía que cuando el viento entraba en los túneles sonaban como un lamento. Llevaba años cerrada, y la gente del pueblo había inventado leyendas sobre ella. Decía que estaba maldita. Se contaban historias de mineros que desaparecían de ruidos extraños en las noches y que la presencia que no era de este mundo. Anastasio no creía en cuentos viejos. Escuchó que dentro del suspiro aún quedaban velas de plata, que los antiguos mineros no habían podido extraer por ser demasiado peligrosas y profundas. Él junto con otros 3 hombres desamparados, como él, decidieron ir a probar suerte. Cargaron sus lámparas de carburo, picos y palas, y en una madrugada, antes de que el sol asomara, se metieron en la boca de esa mina. El aire dentro
Estaba frío y pesado, con un olor a humedad, tierra y metal. Los murciélagos revoloteaban por encima de sus cabezas. Avanzaron por los túneles que se ramificaban como venas gigantes, iluminando apenas unos metros de sus lámparas. El silencio era total, tan denso que parecía que te aplastaba los oídos. Solo se escuchaban sus pisadas y el goteo constante de agua filtrándose por las rocas. Empezaban a picar en una de las galerías más profundas, donde un viejo mapa indicaba una posible veta. Las horas pasaron, lentas y agotadoras. El sudor les escurría por la frente y por el hollín que se pegaba a sus pieles. En medio de la oscuridad, uno de los hombres, un tal Ramiro, paró de repente. «Ey, ¿escucharon eso?» Todos se quedaron asustados y en alerta, con los picos a medio levantar. Un sonido débil, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Era como si alguien estuviera rasgando metal muy lejos, seguido de un gruñido cultural, algo que no sonaba humano. Anastasio, valiente pero cauteloso, dijo: «Ey, debe ser el viento, o algo debe provocar ese sonido. Quizás un animal. ¿Una rata?» Pero por dentro, un escalofrío le recorrió la espalda. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, y parecía venir de una galería adyacente, aún más profunda y oscura. Nadie se atrevió a decir nada, pero las miradas nerviosas decían todo. Decidieron seguir picando, tratando de ignorar los ruidos, que se hacían más constantes cada vez. Ya no era solo el rasguño, ahora escuchaban pasos, arrastrados, como si alguien se moviera con dificultad en la oscuridad. Y luego, en los susurros, un coro, un coro de voces bajas, ineludibles, que parecían rodearlos. Aunque no había nada más, Anastasio sintió el frío de la mina colarse en sus huesos, y no era solo por la temperatura. Uno de los mineros, el más joven, empezó a temblar. «Ey, no manches, hay algo aquí. Algo no nos quiere», masculló. Lo decía con los ojos bien abiertos. De repente, la lámpara de Anastasio parpadeó y se apagó, dejándolo en una oscuridad total y asfixiante. Los otros se quedaron inmóviles. Sus propias luces eran las únicas que lo impedían de la inmensa oscuridad del túnel. En ese instante sintió un respiro helado en la nuca, un aliento fétido, a tierra mojada y a algo más, algo putrefacto. Se le hizo el vello de toda su espalda y de su nuca. Una voz grave y cavernosa, que parecía de la roca misma, susurró a su oído: «¡Váyanse ahora!». El pánico se apoderó de ellos. Ramiro soltó un grito ahogado y salió corriendo ciegamente por el túnel. Los demás, incluido Anastasio, lo siguieron, tropezando con las miles de piedras que se encontraban en el túnel y que no podían escapar. En la oscuridad, con el corazón latiéndose, enloquecidos, las voces los persiguieron, risas secas y horribles, mezcladas con los gruñidos que escuchaban, los pasos arrastrándose cada vez más cerca, como si algo los estuvieran alcanzando en la oscuridad. Cuando finalmente vieron la luz del día, una luz pálida y bendita, salieron corriendo de la mira, como almas que lleva el diablo. Sin mirar atrás, sin sus herramientas, sin plata, Ramiro, el que había gritado, no paró hasta correr hasta llegar a su pueblo, donde cayó desmayado. Anastasio, que era de acero, se sintió enfermo por días. Nadie le podía quitar ese espanto haber vivido. Nunca volvieron a la mina de Suspiro. La gente del pueblo dijo que la habitaban. Ahí eran espíritus de antiguos mineros que hubieran muerto en derrumbes, o quizás algo mucho más viejo y malvado se lo llevó. Siempre estuvo ahí, en la profundidad, y que no le gustaba ser molestado. Anastasio juró haber sentido que algo vivo, algo que no era un fantasma, sino una criatura que se echaba en la oscuridad de esa mina, los persiguió ese día. Decía que sus ojos, aunque no los vio, los sintió clavados en él, como si fuese una presa, llenos de un hombre antiguo. Las minas, chamacos, no son para los agujeros de la tierra, no son simples agujeros. Son lugares donde el mundo de los vivos y de los muertos se tocan, y a veces los que están en medio
deciden mostrarse. Tenga cuidado con los lugares que la gente teme y con las leyendas que envuelven estas tierras. La vida en el desierto, muchachos, es dura. El sol te quema la piel, el viento te seca los huesos y la soledad. Oh, maldita soledad, que te puede volver loco. Pero a veces la soledad esconde algo más. Algo que te observa desde las sombras de los cactus. Algo que te llama con un silbido, que no es de este mundo. Esta historia se la contaron a mi abuela, la mamá de mi madre, cuando era jovencito en un rancho aislado en el mero corazón de Chihuahua, hace ya casi 80 años. El rancho de mi familia estaba tan lejos que todo el pueblo más cercano era un viaje de un día a caballo. Vivían del ganado, de lo poco que les daba la tierra y de la dureza de sus manos. Las noches allí eran algo especial. El cielo se llenaba de millones de estrellas, tan brillantes que parecían diamantes. Y el silencio era tan profundo que podías escuchar tu propio corazón latir. Pero a veces ese silencio se rompe. Un día empezó con un silbido suave, melancólico, que venía con el viento. Al principio pensaban que era el viento silbando entre las rocas, o tal vez algún vaquero que pasaba lejos. Pero el silbido tenía un patrón, una melodía extraña, casi triste. Siempre aparecía después de la medianoche, cuando todo el mundo dormía. La primera en notarlo fue la hermana menor de mi abuela, la pequeña Lupita, que tenía unos 5 años. Una mañana llegó a la cocina con los ojos bien abiertos. Mamá, escuché al hombre que silba, dijo mi bisabuela. Y esta la tranquilizó, diciéndole que era un sueño. Pero días después, Lupita volvió a decirlo. Y esta vez mi bisabuela también lo había escuchado. El silbido se hizo más claro, más cercano. A veces parecía venir de la huerta, otros del corral de los animales y otros directamente de fuera de la casa. No era un silbido humano normal. Tenía una cualidad espectral, alargada, como si no necesitara respirar. A veces la melodía se volvía más compleja, casi una canción triste, y otras veces era solo el sonido agudo y prolongado que te lava la sangre. Una de estas noches, el perro del rancho, un pastor alemán enorme llamado Lobo, empezó a ladrar con furia, apuntando hacia la cerca del corral. Los ladridos eran diferentes, llenos de terror. Mi bisabuelo salió con su rifle en mano, pero no pudo encontrar nada. Sin embargo, los ladridos cesaron hasta que el silbido desapareció con las primeras luces. A la mañana siguiente encontraron al lobo temblando, escondido bajo el porche, y por días se negó a salir de noche. Lo peor llegó cuando el silbido comenzó a llamar por nombres. Primero eran nombres al azar, como si intentaran buscar a alguien, pero luego, una noche, mi abuelo se despertó al escuchar su propio nombre. Silbido suavemente, suave, justo afuera de su ventana. Se quedó petrificado en la cama, con el corazón golpeándole las costillas. Luego escuchó el nombre de su hermana, Lupita. El silbido era tan claro que juró que la voz estaba a pocos centímetros de la ventana. Mi bisabuela, una mujer de fe y de fortaleza, decidió consultar a una curandera del pueblo lejano. La anciana, con ojos cansados pero sabios, escuchó atentamente la historia. Esta le dijo que lo que les echaban era un alma en pena, pero no era una común. Era el espíritu de un hombre que se había perdido en el desierto hace mucho tiempo, quizás un viajero o un vaquero. Y su agonía por la sed y soledad había empezado a silbar para pedir ayuda, pero nunca llegó. Y después de esto, murió sin ser encontrado. Su alma quedó atrapada, vagando por el desierto, buscando compañía, buscando a alguien que lo guiara, o tal vez que se perdiera con él. La curandera advirtió que el silbar era peligroso, que su lamento buscaba arrastrar a los vivos a su misma desesperación. Una noche, la situación se puso insoportable. El silbido estaba justo afuera de la casa, rodeándolos, y se escuchaban pequeños golpes en las paredes de adobe. Lupita, la hermana menor, se despertó llorando, diciendo que el nombre que silbaba le estaba pidiendo que saliera a jugar. Mi abuela la abrazó muy fuerte, y en ese momento el silbido se transformó. Ya no era melancólico,
Era agresivo, casi un chillido, y escuchó una risa seca, como el silbido, como el que estuviera provocando el silbido se estuviera burlando. Mi bisabuela, desesperada, sacó el rifle y disparó varias veces al aire, hacia donde parecía venir el sonido. El silbido cesó bruscamente, como si se hubiera desaparecido. Hubo un silencio pesado, y luego el viento trajo un lamento lejano, que se perdió en la inmensidad del desierto. Después de esto, el silbido nunca más volvió a ser insistente. A veces, en noches de luna llena, mi abuela decía que aún escuchaba un eco lejano, un susurro de esta melodía triste en el viento. Pero el silbador nunca volvió a llamar por sus nombres, ni a rodar tan cerca de la casa. Mi bisabuelo puso cruces de acolito alrededor del rancho, y mi bisabuelo rezó con más fervor que nunca. El desierto, chamacos, es hermoso, pero también esconde secretos milenarios, y no todos los sonidos que trae el viento son naturales. Algunos son ecos de almas perdidas, tiempos pasados, buscando compañía o que quizás arrastrados a otra de sus mismas condenas. Así que cuando anden en la soledad y escuchen un silbido no les suene a viento, más vale que corran. Agradezco que te tomes el tiempo de leer esto. Es una historia que ha estado en mi familia por mucho tiempo, una especie de sombra que nos sigue y nos define. Somos de Sonora, esa tierra de color intenso y de Países Bajos. A algunos, la vida ha sido dura y a otros, de mis parientes, incluida mi abuela, la cruzaron muy pero muy mal y tuvieron que irse a otro país. Mi abuela en particular vivió una experiencia bastante desgarradora y trágica aquí, y eso fue la que la impulsó a buscar un nuevo hogar, lejos de todo. Ella cuenta que de joven se enredó con un amor secreto, con un hombre adinerado, que ya tenía su propia familia. Esta relación duró casi un año, un tiempo de encuentros furtivos y promesas susurradas al oído, hasta que ella quedó embarazada. Él, por supuesto, se lavó las manos. No había forma de que reconociera al bebé. Al principio, a mi abuela no le cayó tan pesado el trago, pero pronto la realidad la golpeó con fuerza. Ahora tendría que sacar adelante a su hijo completamente sola, en un pueblo donde la gente hablaba mucho y los juicios eran muy rápidos hacia ella. Se las ingenió para conseguir trabajo, limpiando casas o cuidando niños por todo el pueblo, bajo el sol impecable de Sonora, y aunque muchas veces no veía la luz del final del túnel, con un esfuerzo sobrehumano logró rentar un cuartito humilde, con una familia con la que ella trabajaba. El panorama parecía empezar a aclararse para mi abuela, pero esa esperanza no le duró mucho tiempo. Cuando tenía casi 7 meses de embarazo, su bebé nació prematuro. En aquellos tiempos la medicina no estaba tan avanzada en esos temas, y el pobre angelito no pudo sobrevivir. Mi abuela quedó devastada, rota por dentro. Le tomó casi 3 largos años volver a levantar la cabeza de ese profundo pesar que tenía. La casa se sentía vacía, el silencio era una tormenta constante. En ese doloroso periodo conoció eventualmente al que sería mi abuelo. Él se enamoró de ella perdidamente, con una devoción que contrastaba con la fría indiferencia del padre de su primer hijo. Sin embargo, su afecto no era correspondido, ya que todos los eventos traumáticos habían convertido a mi abuela en una persona distante, casi hermética. Aún así, mi abuelo no se rindió, le echó ganas, la cortejó con paciencia y después de muchos intentos logró ablandar su corazón de aquella mujer. No tardaron mucho tiempo en casarse, una unión que prometió un nuevo comienzo y poco después quedaron embarazados de su primer hijo juntos, de los varios que vendrían. La vida parecía por fin sonreírles. Aquí es donde la historia se torna eventualmente en algo escalofriante. Mi abuela cuenta que empezó a tener unas pesadillas recurrentes y vividas. En ellas, un niño de 4 años, con ojos oscuros y una expresión de puro odio, entraba en la habitación por las noches y se le quedaba viendo fijamente desde el umbral. No era solo eso. Pronto se hizo extremadamente frecuente escuchar llantos por toda la casa, unos lamentos que se encontraban en cada rincón, como si fuese de un niño
solo y triste, que ponía los pelos de punta y se sentían como si vinieran de las paredes de la misma. La tensión en el ambiente era palpable, un frío inexplicable, se colaba incluso en los días más calurosos. El incidente los obligó a tomar medidas, ya que era una noche, este niño, a lo que fuera, se subió a la cama de mis abuelos. No fue un sueño, sintieron el peso, una presión fría y de pequeños pasitos que se encontraban, poco a poco arrastrándose hacia ellos. Los dos se despertaron de golpe, con el corazón latiéndoles a mil, preguntándose al mismo tiempo si habían sentido lo mismo. Era como si una mano helada los hubiera tocado en la oscuridad. Al día siguiente, sin pensarlo dos veces, contactaron a un sacerdote. Le contaron todo el rollo, con cada detalle que era perturbador. El padre, con una expresión grave, les explicó que se trataba del alma en pena del niño, su primer bebé. Creía que al quedar ella embarazada de nuevo, este espíritu sintió una especie de celos y que iba a ser olvidado, ya que su corta existencia lo borraría del mapa. Por eso, los invito a celebrar una misa en su nombre, con la esperanza que su espíritu pudiera por fin encontrar la paz y el descanso que éste se merecía. Por un tiempo, la misa pareció haber surtido efecto. La casa se sintió más ligera. Los llantos cesaron. La calma, una calma que no había experimentado en años, regresó. Y su bebé, su hijo vivo, crecería sano y feliz, ajeno a la sombra que una vez había rondado la casa. Pero la paz fue efímera. Un día aparentemente normal, mi abuela se encontraba duchando. Mi abuelo había salido a trabajar, así que solo estaba ella y su hijo, que jugaba tranquilo en su cuarto. Ella estaba bajo la regadera, con la cortina cerrada, para no mojar todo el baño, cuando escuchó algo, un sonido no muy claro, sino una especie de rasguñido suave, un murmullo, y luego pasos pequeños. Pensó que era su hijo, que había entrado al baño. Le dijo que se quedara en su cuarto, que no se mojara, ya que se podría caer, pero el niño pareció ignorarla. Los pasos se acercaron a la cortina de la ducha. Mi abuelita podía discernir claramente la silueta de un cuerpicito pequeño, marcado en la tela, como si estuviera apagado a ella, preocupada, y sin pensar nada más. Movió la cortina para evitar que su hijo se mojara, y se quedó completamente helada. No había nadie, solo ella, el vapor y el sonido del agua. El corazón se le subió a la garganta, la piel se le erizó. Rápidamente se vistió y salió corriendo a buscar a su hijo. Efectivamente, el pequeño estaba dormido en su cuna, tranquilo, como si nada hubiera pasado. No había nadie más en la casa. Cuando mi abuelo llegó, ella le relató lo acontecido, con la voz temblorosa, casi un murmullo de terror. Los dos llegaron a la misma y terrible conclusión. Era el alma de su primer hijo, al que no podía o no quería descansar en paz. La misa no había sido suficiente. Decidieron buscar ayuda adicional. Encontraron a una anciana en un rancho cercano, famosa por su sabiduría en esos temas. La viejita, con una mirada penetrante y una voz rasposa, les afirmó que el alma del niño no podía descansar porque todos estaban aferrados a su madre. Un vínculo de dolor y celos, ya que este alma no la quería soltar. Les proporcionó varias indicaciones, rituales, con hierbas y oraciones antiguas, pero todos solo apaciguarían la presencia por unos cuantos días o periodos muy limitados. El niño volvió, más insistente, más palpable. A veces sentían los pequeños golpes en las paredes o veían juguetes de su hijo moverse solos, como si algo más los empujara. Ante la persistencia de los sucesos, mis abuelos optaron por una decisión drástica. Se mudarían de casa, cortando los lazos con ese lugar, con la esperanza de dejar atrás los fenómenos relacionados con el alma del niño. Se trasladaron al pueblo vecino, para no alejarse demasiado de sus seres queridos, y por un tiempo pareció que esto había funcionado. La casa nueva se sentía más ligera, y durmieron en paz por varias semanas. Pero la cosa cambió drásticamente cuando mi abuela quedó embarazada de su segundo bebé. Mi madre, las apariciones del niño comenzaron de nuevo, y esa vez eran más frecuentes, más intensas y con una vibra mucho más oscura. Ya no eran solo sueños o llantos lejanos. El niño se manifestaba con una claridad aterradora, susurros en el nombre de mi abuelo, desde la oscuridad.
arrastrando objetos por el suelo. E incluso se dice que en una ocasión, mientras mi mamá era una bebé, una pequeña mano fría apareció por debajo de la puerta de su cuna, intentando tocarla. Mi abuela la tuvo claro, con una certeza que le heló la sangre. Cada cierto tiempo tendrían que moverse del lugar para que el alma del niño no las encontrara. Y así comenzó ese estilo de vida nómada de mi familia. Una vida constante, de una presencia invisible pero palpable, que nos iba a encontrar en cualquier lugar. Primero, se movían de pueblo en pueblo, luego de ciudad en ciudad, dejando atrás casas, trabajos y amigos, todo por escapar de esa sombra, todo por buscar la tranquilidad que añoraba. Era una carretera contra fantasmas, una fuga interminable. Mis abuelos vieron que con sus hijos crecían, se hacían sus vidas, se casaban y ellos seguían con su peregrinaje. Pero en un punto que afectó demasiado a mi abuela fue cuando se convirtió en esta. En ese momento, el acoso del niño se volvió insoportable, sofocante. Era como si la princesa se hubiera multiplicado, más fuerte, más demandante, celosa de los nuevos nietos. Se sintió observada constantemente, con la sensación de que el niño no solo la seguía a ella, sino ahora también acechaba a sus nietos. Fue entonces que tomaron una decisión muy dura. Irse del país, cruzar la frontera, dejar todo atrás, con la esperanza de que la inmensidad de los miles de kilómetros entre ella y sus seres queridos fueran suficiente para encontrar la verdadera tranquilidad. Y por un tiempo funcionó. La calma fue más duradera, una paz que no había encendido en décadas. Todo esto hasta la muerte de mi abuelo. Su partida llenó de incertidumbre a todos, especialmente a mi abuela, que se quedó sola con esa carga. Así que sin dudarlo, una de mis tías, la más joven de todos los hijos de mi abuela, se fue a vivir con ella para acompañarla. Actualmente mi abuela sigue moviéndose de ciudad en ciudad, aunque ella está más tranquila, o quizás más acostumbrada a la presencia de lo que fue su primer hijo. Ella no lo ve como una tormenta, sino casi como una compañía silenciosa, una sombra que siempre está ahí. Cuenta que con una extraña calma en su voz, de pronto, ella se irá con él, que solo es cuestión de tiempo para que esto suceda. Es como si después de tantos años, la espera estuviera llegando a su fin, y a veces, cuando los visitamos en su nueva casa, juramos escuchar un pequeño susurro, una recita infantil o el eco de unos pasos ligeros en sus pasillos, especialmente en los rincones más silenciosos, como si el niño, después de tantos años, por fin hubiera encontrado su lugar, esperando pacientemente. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Agradecemos por la confianza de esta persona al contar la historia de su familia. Sentimos lástima por la abuela, que se encuentra con una inmensa fuerza, ya que pudo salir adelante de todo ese mal rato. Les recomendamos que si gustan pueden mandar sus historias al correo que se encuentra abajo en la descripción o en el título del inicio del canal. Nos vemos en el próximo episodio.